necesidad y suficiencia de la Biblia. Más pueden solamente los eruditos bíblicos entender correctamente la Biblia. Más para qué es necesaria la Biblia. Más es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos o hagamos. Tras hablar en el capítulo 2 de lo que dice la Biblia en cuanto a su autoridad, ahora pasamos a las otras 3 características de las Escrituras para terminar nuestra consideración de lo que la Biblia enseña respecto a sí misma. Y explicación y base bíblica. Cualquier persona que haya empezado a leer la Biblia en serio se dará cuenta de que algunas partes se pueden entender muy fácilmente, en tanto que otras parecen un acertijo. Aunque debemos reconocer que no todas las partes de la Biblia se pueden entender fácilmente, sería un error pensar que en su mayor parte, o en general, las Escrituras son difíciles de entender. Es más, el Antiguo y el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia fue escrita de tal manera que sus enseñanzas las pueden entender los creyentes regulares. Por consiguiente, examinaremos primero la doctrina de la claridad de la Biblia. Más allá del asunto de nuestra capacidad de entender la Biblia está la cuestión de su necesidad. ¿Necesitamos en realidad saber lo que la Biblia dice para saber que Dios existe, o que somos pecadores en necesidad de salvación? Esta es la clase de preguntas que intenta responder una investigación de la necesidad de la Biblia. Finalmente, veremos la suficiencia de la Biblia. ¿Debemos buscar otras palabras de Dios en adición a las que tenemos en la Biblia? ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios requiere que creamos y hagamos? La doctrina de la suficiencia de la Biblia considera estas preguntas. A. Claridad de la Biblia. 1. La Biblia con frecuencia afirma su propia claridad. La Biblia a menudo habla de su propia claridad y de la responsabilidad del creyente de leerla y entenderla. En un pasaje muy conocido, Moisés le dice al pueblo de Israel: grábate en el corazón estas palabras. Claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia, que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. De 6:7. Se esperaba que todo el pueblo de Israel pudiera entender las palabras de las Escrituras lo suficiente para poder inculcarlas continuamente a sus hijos. Esta enseñanza no consistía en pura memorización de la Biblia sin entenderla, porque el pueblo de Israel debía hablar de la Biblia durante sus actividades al estar en su casa, o andando, o al irse a la cama, o al levantarse por la mañana. Dios esperaba que todo su pueblo supiera y fuera capaz de hablar de su palabra con aplicación apropiada a las situaciones ordinarias de la vida. Del carácter de la Biblia se dice que es tal que incluso las personas más sencillas pueden entenderla y hacerse sabias. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Sal 19:7. De nuevo leemos: la exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo. Sal 119:130. Aquí la persona sencilla no es meramente un individuo al que le falta capacidad intelectual, sino uno al que le falta juicio sano, que es proclive a cometer errores, y al que fácilmente se le hace descarriarse. La palabra de Dios es tan entendible, tan clara, que incluso una persona de estas podía adquirir sabiduría. Esto debería ser de gran estímulo para todos los creyentes. Ningún creyente debe pensar que es demasiado torpe para leer la Biblia y entenderla lo suficiente para que la Biblia lo haga sabio. Hay un énfasis similar en el Nuevo Testamento. Jesús, en sus enseñanzas, sus conversaciones, y sus disputas, nunca respondió a ninguna pregunta con algún indicio de acusar a las Escrituras del Antiguo Testamento de ser oscuras. Más bien, sea que esté hablando con eruditos o personas del pueblo sin educación académica, sus respuestas siempre dan por sentado que la culpa de los malos entendidos respecto a alguna enseñanza de las Escrituras no la tienen las mismas Escrituras, sino los que malentendieron o no quisieron aceptar lo que está escrito. Una vez tras otra contesta a las preguntas con afirmaciones tales como no han leído y Mt 12:3-5, 19:14. 22:31 no han leído nunca en las Escrituras y Mt 21:42, o incluso ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Mt 22:29. Vea también Mt 9:13, 12:7, 15:3, 21:13.
JN 3:10. Et al. Para que no pensemos que el entender la Biblia fue de alguna manera más fácil para los cristianos del primer siglo que para nosotros, es importante que nos demos cuenta de que en muchos casos las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias que tenían una proporción grande de cristianos gentiles. Eran cristianos relativamente nuevos que no tenían trasfondo en ninguna clase de sociedad cristiana, y que tenían muy poco o ningún conocimiento previo de la historia y cultura de Israel. Los hechos de la vida de Abraham, alrededor del 2000 AC, estaban para ellos tan lejos en el pasado como los hechos del Nuevo Testamento lo están para nosotros. No obstante, los autores del Nuevo Testamento no vacilaron en esperar que incluso estos cristianos gentiles pudieran leer una traducción del Antiguo Testamento en su propio idioma y comprenderlo correctamente. Vea Ro 4, 1, 25, 15, 4, 1 Co 10, 1, 11, 2 Ti 3, 16, 17. Et al. 2. Cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente. Los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia indican que la capacidad de entender correctamente las Escrituras es más moral y espiritual que intelectual. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. 1 Co 2, 14. Compárese 1, 18, 3, 4. 2 Co 3, 14, 16. 4, 3, 4, 6. E5, 14. STG 1, 5, 6. 2P 3, 5. Compárese MR 4, 11, 12. JN 7, 17. 8, 43. Así que, aunque los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también afirman que no la puede entender correctamente el que no esté dispuesto a recibir sus enseñanzas. La Biblia la puede entender cualquier incrédulo que la lee sinceramente buscando salvación, y los creyentes que la leen buscando la ayuda de doctrina bíblica, Dios para entenderla. En ambos casos se debe a que el Espíritu Santo obra para vencer los efectos de pecado, que de otra manera harían que la verdad parezca necedad. 1 Co 1, 18, 25. 2, 14. STG 1, 5, 6, 22, 25. 3. Definición de la claridad de la Biblia. A fin de resumir este material bíblico, podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento cristiano constan claramente en las Escrituras. Aunque los teólogos a veces han limitado un tanto la claridad de la Biblia, han dicho, por ejemplo, solamente que la Biblia es clara al enseñar el camino de salvación, los pasajes citados arriba se aplican a muchos aspectos diferentes de la enseñanza bíblica y no parecen respaldar tal limitación a aspectos de los que se puede decir que las Escrituras hablan claramente. Parece ser más fiel a esos pasajes bíblicos definir la claridad de la Biblia como sigue. La claridad de la Biblia quiere decir que las Escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee, buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Una vez que hemos indicado esto, sin embargo, debemos también reconocer que muchos, incluso dentro del pueblo de Dios, en efecto malentienden la Biblia. 4. ¿Por qué algunos malentienden la Biblia? Durante el mismo tiempo de Jesús, sus propios discípulos a veces no entendían el Antiguo Testamento ni las propias enseñanzas de Jesús. Vea MT 15, 16. MR 4, 10, 13. 6, 52. 8, 14, 21. 9, 32. LC 18, 34. JN 8, 27. 10, 6. Aunque a veces esto se debía al hecho de que todavía no habían acaecido ciertas cosas en la historia de la redención, y especialmente en la vida del mismo Cristo, vea JN 12, 16. 13, 7. Compárese JN 2, 22, también hubo ocasiones cuando esto se debió a su propia falta de fe o dureza de corazón, LC 24, 25. Es más, hubo ocasiones en la iglesia primitiva cuando los cristianos no entendían o no estaban de acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento o con las cartas que escribieron los apóstoles.
Nótese el proceso de crecimiento en su comprensión respecto a las implicaciones de la inclusión de los gentiles en la Iglesia, culminando en larga discusión HCH 15:7 en el Concilio de Jerusalén, según Hechos 15, y nótese el malentendido de Pedro respecto a este asunto, según Gálatas 2:11-15. De hecho, en toda la historia de la Iglesia, los desacuerdos doctrinales han sido muchos, y el progreso para resolver las diferencias doctrinales a menudo ha sido lento. Para ayudar a las personas a evitar errores al interpretar la Biblia, muchos maestros bíblicos han desarrollado principios de interpretación, que son pautas para estimular el desarrollo de la capacidad de interpretar correctamente. La palabra hermenéutica, de la palabra griega hermeneu, interpretar, es el nombre más técnico que se le da a este campo de estudio. La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación, especialmente de interpretación de las escrituras. Otro término técnico que se usa a menudo en los debates de interpretación bíblica es exégesis, término que se refiere a la práctica misma de interpretar la Biblia, no a las teorías y principios referentes a cómo se debe hacer. Exégesis es el proceso de interpretar un pasaje bíblico. Consecuentemente, cuando uno estudia los principios de interpretación, se le llama hermenéutica. Pero cuando uno aplica esos principios y empieza a explicar el texto bíblico, uno está haciendo exégesis. La existencia en toda la historia de muchos desacuerdos respecto al significado de las escrituras nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no sugiere que todos los creyentes van a concordar en todas las enseñanzas de las escrituras. No obstante, sí nos dice algo muy importante, y es que el problema no siempre está en la Biblia sino en nosotros mismos. Afirmamos que todas las enseñanzas de las escrituras son claras y se pueden entender, pero también reconocemos que las personas a menudo, debido a sus propias debilidades, malentienden lo que está escrito claramente en la Biblia. Claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. Por consiguiente, conforme la persona crece en la vida cristiana, y va adquiriendo más conocimiento de las escrituras al estudiarlas, entenderá mejor la Biblia. La doctrina de la claridad de la Biblia dice que la Biblia se puede entender, no que todos la entienden igualmente bien. 5. Estímulo práctico de esta doctrina. La doctrina de la claridad de la Biblia tiene una implicación práctica muy importante y a fin de cuentas muy alentadora. Nos dice que en donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, por ejemplo, respecto al bautismo, a la predestinación o al gobierno de la Iglesia, hay solamente dos causas posibles de estos desacuerdos. Uno, por un lado, pueden deberse a que estamos tratando de hacer afirmaciones en donde la Biblia guarda silencio. En tales casos debemos estar más que dispuestos para reconocer que Dios no nos ha dado la respuesta a nuestra búsqueda, y a permitir diferentes puntos de vista dentro de la Iglesia. Esto ha sido a menudo el caso con asuntos prácticos, tales como los métodos de evangelización, los estilos de estudio bíblico o el tamaño apropiado de una iglesia. 2. Por otro lado, es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia. Esto podría haber sucedido debido a que la información que usamos para decidir un asunto de interpretación fue imprecisa o incompleta. O pudiera deberse a que hubo ineptitud de nuestra parte, sea, por ejemplo, orgullo personal, codicia, falta de fe, egoísmo o incluso no haber dedicado tiempo suficiente para leer y estudiar las escrituras con oración. Pero en ningún caso podemos decir que la enseñanza de la Biblia sobre algún tema es confusa o que no se puede entender correctamente. En ningún caso debemos pensar que los desacuerdos persistentes respecto a algún asunto en toda la historia de la Iglesia quieren decir que somos incapaces de llegar a una conclusión correcta respecto a este tema por nosotros mismos. Más bien, si en nuestra vida surge un genuino interés en cuanto a tales asuntos, debemos pedir con sinceridad la ayuda de Dios y entonces acudir a la Biblia y examinarla con toda nuestra capacidad, en la confianza de que Dios nos capacitará para entenderla correctamente. 6. El papel de los eruditos. ¿Hay algún papel para los eruditos bíblicos o los que tienen conocimiento especializado del hebreo, para el Antiguo Testamento, y griego, para el Nuevo Testamento? Con certeza hay un papel para ellos por lo menos en 4 aspectos. Por un lado, ellos pueden enseñar claramente la Biblia, comunicando a otros su contenido y cumpliendo así el oficio de maestro, que se menciona en el Nuevo Testamento, 1 Cor 12, 28, Ef 4, 11.
Segundo, pueden explorar nuevos aspectos de comprensión de las enseñanzas de la Biblia. Esta exploración rara vez, si es que ocurre, incluye la negación de las enseñanzas principales que la Iglesia ha sostenido a través de los siglos, pero a menudo incluirá la aplicación de la Biblia a nuevos aspectos de la vida, la respuesta a preguntas difíciles que han formulado tanto creyentes como incrédulos en cada nuevo período de la historia, y la continua actividad de refinar y hacer más precisa la comprensión de la Iglesia respecto a puntos detallados de interpretación de versículos individuales o cuestiones de doctrina o ética. Tercero, pueden defender las enseñanzas de la Biblia contra los ataques de otros eruditos, o de personas con preparación técnica especializada. El papel de enseñar la palabra de Dios a veces también incluye corregir enseñanzas falsas. Uno debe poder exhortar a otros con la sana doctrina y también refutar a los que se opongan. Tito 1:9. Compárese 2 Ti 2:25, así, humildemente, debe corregir a los adversarios. Y Tito 2:7-8. A veces los que atacan las enseñanzas bíblicas tienen preparación especializada y conocimiento técnico en estudios históricos, lingüísticos o filosóficos, y usan esa preparación para montar ataques más bien sofisticados contra la enseñanza de la Biblia. En tales casos los creyentes con destreza especializada pueden usar su preparación para entender y responder a tales ataques. Doctrina bíblica. Finalmente, pueden suplementar el estudio de la Biblia para beneficio de la Iglesia. Los eruditos bíblicos a menudo tienen preparación que les permite relacionar las enseñanzas de la Biblia con la rica historia de la Iglesia, y hacer más precisa la interpretación de las Escrituras y su significado más vívido con un mayor conocimiento de los lenguajes y culturas en que se escribió la Biblia. Estas 4 funciones benefician a la Iglesia como un todo, y todos los creyentes deben estar agradecidos a los que las desempeñan. Sin embargo, estas funciones no incluyen el derecho a decidir por la Iglesia como un todo lo que es doctrina verdadera o falsa o lo que es la conducta apropiada en una situación difícil. Si un derecho así fuera prerrogativa de los eruditos bíblicos con preparación formal, se convertirían en una casta gobernante de la Iglesia, y el funcionamiento ordinario del gobierno de la Iglesia según se describe en el Nuevo Testamento cesaría. El proceso de toma de decisiones de la Iglesia debe dejarse a los oficiales de la Iglesia, sean eruditos o no, y, en iglesias en las que hay una forma congregacional de gobierno, no solamente a los oficiales sino también a la gente de la Iglesia como un todo. B. Necesidad de la Biblia. La necesidad de las Escrituras se puede definir como sigue. La necesidad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual, y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios, pero no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Esta definición ahora se puede explicar en sus varias partes. 1. La Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. En Romanos 10, 13, 17, Pablo dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta afirmación indica la siguiente línea de razonamiento. 1. Primero da por sentado que uno debe invocar el nombre del Señor para poder ser salvo. En el uso paulino generalmente, tanto como en este contexto específico véase v9, el Señor se refiere al Señor Jesucristo. 2. La gente puede invocar el nombre de Cristo solamente si cree en Él, o sea, que Él es un Salvador digno de invocar, y que responde a los que le invocan. 3. La gente no puede creer en Cristo a menos que oigan de Él. 4. No pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Cristo, un predicador. 5. La conclusión es que la fe que salva resulta al oír, o sea, al oír el mensaje del Evangelio, y este oír el mensaje del Evangelio resulta de la predicación de Cristo. La implicación parece ser que sin oír la predicación del Evangelio de Cristo, nadie puede ser salvo. Este pasaje es uno de los varios que muestran que la salvación eterna se alcanza únicamente mediante la fe en Jesucristo, y no hay otra manera.
Hablando de Cristo, Juan 3:18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En forma similar, en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. 1. Pero si las personas solo pueden salvarse mediante la fe en Cristo, alguien pudiera preguntar cómo pudieron ser salvos los creyentes bajo el antiguo pacto. La respuesta debe ser que los que fueron salvos bajo el antiguo pacto también fueron salvos al confiar en Cristo, aunque su fe era una fe que miraba hacia adelante basada en la promesa de la palabra de Dios de que vendría un Mesías o un Redentor. Hablando de creyentes del 1 respecto a la cuestión de si es justo que Dios condene a las personas que nunca han oído de Cristo, vea la explicación del capitán 10, pp. 170, 171, y el capitán 18, pp. 289, 290. Claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. Antiguo Testamento, tales como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. El autor de Hebreos dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. 11:13. Y Jesús puede decir de Abraham: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. JN 8:56. Esto de nuevo al parecer se refiere al gozo de Abraham al mirar hacia adelante al día del Mesías prometido. Así que incluso los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron fe salvadora en Cristo, a quien miraban en el futuro, no con el conocimiento exacto de los detalles históricos de la vida de Cristo, sino con gran fe en la absoluta confiabilidad de la promesa de Dios. La Biblia es necesaria para la salvación en este sentido. Uno debe leer el mensaje del Evangelio en la Biblia por uno mismo o oírlo de otra persona. Incluso los creyentes que llegaron a la salvación en el antiguo pacto lo hicieron confiando en las palabras de Dios que prometían la llegada de un Salvador. Hay otros puntos de vista que difieren de esta enseñanza bíblica. Inclusivismo. Es la noción de que la gente puede salvarse por la obra de Cristo sin que lo conozcan y confíen en Él, sino siguiendo simple y sinceramente la religión que conocen. Los inclusivistas a menudo hablan de muchos caminos diferentes a Dios, aunque recalquen que personalmente creen en Cristo. Universalismo. Es la noción de que todas las personas a la larga serán salvas. 2. A la noción que se mantiene en este capítulo, de que las personas no pueden ser salvas sin saber de Cristo ni confiar en Él, a veces se le llama exclusivismo. Aunque la palabra en sí misma es desdichada porque sugiere el deseo de excluir a otros, y por eso no conlleva el tema misionero que es tan fuerte en el Nuevo Testamento. 2. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Jesús dijo en Mateo 4:4, citando Lete 8:3. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la nutrición diaria con la palabra de Dios, tal como nuestra vida física se mantiene mediante la nutrición diaria con alimento físico. Descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud de nuestra alma, tal como el descuido del alimento físico es perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. 3. La Biblia es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Se explicará más adelante que toda persona nacida tiene algún conocimiento de la voluntad de Dios mediante su conciencia. Pero este conocimiento a menudo es indistinto y no puede dar certeza. En realidad, si no existiera la palabra de Dios escrita, no podríamos tener certeza en cuanto a la voluntad de Dios mediante otros medios tales como el consejo de otros, un testimonio interno del Espíritu Santo, circunstancias cambiadas o el uso de razonamiento santificado o sentido común. Todo esto puede darnos una aproximación a la voluntad de Dios de manera más o menos confiable, pero mediante estos medios por sí solos nunca se puede obtener certeza respecto a la voluntad de Dios, por lo menos en un mundo caído en el que el pecado distorsiona nuestra percepción del bien y del mal, produce razonamiento defectuoso en nuestros procesos de pensamiento, y nos hace suprimir de tanto en tanto el testimonio de nuestras conciencias. Compárese Ger 17:9. Ro 2:14-15. 1:8-10. E5:14. 10:22. También 1 Ti 4:2. Tit 1:15. En la Biblia, sin embargo, tenemos afirmaciones claras y definitivas sobre la voluntad de Dios.
Dios no nos ha revelado todas las cosas, pero sí nos ha revelado lo suficiente para que conozcamos su voluntad. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley de T 29:29. Como los fue en tiempos de Moisés, así es con 2 vea el capitán 10, pp. 170, 171, y el capitán 18, pp. 291, 292, respecto al hecho de que no todas las personas serán salvadas. Doctrina bíblica. Nosotros ahora, Dios nos ha revelado sus palabras a fin de que podamos obedecer sus leyes y por ello hacer su voluntad. Ser perfecto a los ojos de Dios es andar conforme a la ley del Señor. Sal 119:1. Dichoso es el hombre que no sigue la voluntad de los malos, Sal 1:1, sino que en la ley del Señor se deleita y en la ley de Dios medita día y noche. Sal 1:2. Amar a Dios, y por eso actuar de una manera que le agrada, es guardar sus mandamientos. 1 Jon 5:3. Si hemos de tener conocimiento cierto de la voluntad de Dios, debemos procurarlo mediante el estudio de la Biblia. Dado lo expresado, en cierto sentido se puede decir que la Biblia es necesaria para cierto conocimiento de cualquier cosa. El filósofo pudiera argumentar como sigue. El hecho de que no lo sabemos todo nos exige que tengamos cierta incertidumbre respecto a todo lo que aducimos saber. Eso se debe a que pudiera asomar algún hecho que no conocíamos y que prueba que lo que pensábamos que era cierto en realidad era falso. Sin embargo, Dios sabe todo lo que ha sido y lo que será. Y este Dios, que nunca miente, nos ha hablado en la Biblia, en la que Él nos ha dicho muchas cosas en cuanto a sí mismo, a nosotros y al universo que Él hizo. Nada podrá aparecer jamás que contradiga a la verdad que ha expresado el Dios omnisciente. Así que es correcto que tengamos más certeza respecto a las verdades que leemos en la Biblia que respecto a cualquier otro conocimiento que tengamos. Si vamos a hablar de grados de certeza del conocimiento que tenemos, el conocimiento que adquirimos de la Biblia tiene el más alto grado de certeza. Si la palabra certeza se puede aplicar a cualquier clase de conocimiento humano, se puede aplicar a este conocimiento. Los cristianos que toman la Biblia como la palabra de Dios escapan del escepticismo filosófico respecto a la posibilidad de obtener conocimiento cierto con mentes finitas. En este sentido es correcto decir que para las personas que no son omniscientes, la Biblia es necesaria si han de tener cierto conocimiento respecto a cualquier cosa. 4. Pero la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. ¿Qué de los que no leen la Biblia? ¿Pueden ellos obtener algún conocimiento de Dios? ¿Pueden saber algo de sus leyes? Sí, sin la Biblia es posible algún conocimiento de Dios, aunque no sea conocimiento absolutamente cierto. A. Revelación general y revelación especial. Las personas pueden obtener un conocimiento de que Dios existe, y un conocimiento de algunos de sus atributos, simplemente observándose a sí mismos y al mundo que los rodea. David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Sal 19:1. Mirar el cielo es ver evidencia del poder infinito, sabiduría e incluso belleza de Dios. Es observar un testigo majestuoso de la gloria de Dios. Incluso los que por su maldad suprimen la verdad no pueden evadir las evidencias de la existencia y naturaleza de Dios en el orden creado. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Ro 1, 19, 21. Aquí Pablo no dice solamente que la creación da evidencia de la existencia y carácter de Dios, sino también que incluso los malos reconocen esa evidencia. Lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos y en verdad ellos conocieron a Dios. Claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia
Evidentemente sabían quién es Dios, pero no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Este pasaje nos permite decir que cualquier persona, incluso la más perversa, tiene algún conocimiento interno o percepción de que Dios existe y que es un creador poderoso. Este conocimiento se ve a través de lo que Él creó, frase que se refiere a toda la creación, incluyendo a la humanidad. Pablo sigue hablando en Romanos 1 para mostrar que incluso los incrédulos que no tienen registro escrito de las leyes de Dios con todo tienen en su conciencia alguna comprensión de las demandas morales de Dios. Hablando de una larga lista de pecados, envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia, Pablo dice que los malos que practican tales cosas saben bien que, según el justo decreto de Dios, merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican. Ro 1:32. Los malos saben que su pecado está mal, por lo menos hasta cierto punto. Pablo luego habla de la actividad de la conciencia en los gentiles que no tienen la ley escrita. De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Ro 2:14-15. La conciencia de los incrédulos da testimonio de las normas morales de Dios, pero a veces distorsiona o suprime esta evidencia de la ley de Dios en el corazón de los incrédulos. A veces sus pensamientos los acusan y a veces sus pensamientos los excusan, dice Pablo. El conocimiento de las leyes de Dios derivado de tales fuentes nunca es perfecto, pero es suficiente para dar una conciencia de las demandas morales de Dios a toda la humanidad. Y es sobre esta base que Pablo arguye que toda la humanidad es considerada culpable ante Dios por el pecado, incluso los que no tienen las leyes de Dios escritas en la Biblia. Al conocimiento de la existencia, carácter y ley moral de Dios, que viene mediante la creación a toda la humanidad, a menudo se le llama revelación general porque nos llega a todos en general. La revelación general viene mediante la observación de la naturaleza, al ver la influencia directriz de Dios en la historia y mediante un sentido interno de la existencia de Dios y las leyes que Él ha puesto en toda persona. La revelación general es distinta de la revelación especial, que se refiere a las palabras de Dios dirigidas a personas específicas, tales como las palabras de la Biblia, las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, y las palabras de Dios dichas en forma personal, tales como las del monte Sinaí o en el bautismo de Jesús. El hecho de que toda persona sabe algo de las leyes morales de Dios es una gran bendición para la sociedad, porque de no ser así, no habría restricción social al mal que la gente haría ni restricción alguna que brotara de su conciencia. Debido a que hay algún conocimiento común del bien y del mal, los creyentes a menudo pueden hallar mucho consenso con los incrédulos en asuntos de la ley civil, las normas de la comunidad, la ética básica en los negocios y la actividad profesional, y en cuanto a patrones aceptables de conducta en la vida ordinaria. El conocimiento de la existencia y carácter de Dios también provee base de información que permite que el Evangelio tenga sentido en el corazón y mente del que no es cristiano. Los incrédulos saben que Dios existe y que han roto sus normas, así que las nuevas de que Cristo murió para pagar por sus pecados les deben sonar como buenas nuevas. B. La revelación especial es necesaria para la salvación. Sin embargo, hay que enfatizar que la Biblia no indica en ninguna parte que las personas pueden conocer el Evangelio, ni el camino de salvación, mediante tal revelación general. Pueden saber que Dios existe, doctrina bíblica, que es su creador, que le deben obediencia y que han pecado contra él. Pero ¿cómo podemos reconciliar la santidad y la justicia de Dios con su disposición a perdonar pecados? Es un misterio que jamás ha sido resuelto por ninguna religión aparte de la Biblia. Tampoco la Biblia nos da esperanza alguna de que un día pueda ser descubierto aparte de la revelación específica de Dios. Es la gran maravilla de nuestra redención que Dios mismo abrió el camino de la salvación al enviar a su propio Hijo, que es a la vez Dios y hombre, para que sea nuestro representante y lleve la pena de nuestros pecados, combinando así la justicia y el amor de Dios en un acto infinitamente sabio y de gracia asombrosa. Este hecho, que a los oídos del cristiano parece ser cosa de todos los días, no debería dejar de asombrarnos jamás.
Jamás podría haberlo concebido el hombre aparte de la revelación especial y verbal de Dios. C. La suficiencia de la Biblia. Podemos definir la suficiencia de la Biblia como sigue. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Esta definición martilla el hecho de que es solamente en la Biblia en donde debemos buscar las palabras de Dios para nosotros. También nos recuerda que Dios considera que lo que nos ha dicho en la Biblia nos debe bastar, y que debemos regocijarnos en la gran revelación que nos ha dado y que está contenida en ella. En las palabras de Pablo a Timoteo se halla significativo respaldo bíblico y explicación de esta doctrina. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. 2 Tim 3:15. Esto es una indicación de que las palabras de Dios que tenemos en la Biblia son las palabras de Dios que necesitamos para ser salvos. Estas palabras pueden hacernos sabios para la salvación. Otros pasajes indican que la Biblia es suficiente para equiparnos para vivir la vida cristiana. El Salmo 119:1 dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Este versículo muestra una equivalencia entre ser perfecto y andar en la ley del Señor. Los que son perfectos son los que andan en la ley del Señor. Aquí tenemos una indicación de que todo lo que Dios requiere de nosotros se haya escrito en su palabra. Simplemente hacer todo lo que la Biblia nos ordena es ser perfectos ante los ojos de Dios. Más adelante leemos que el joven puede llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra. Salmo 119:9. Pablo dice que Dios dio la Biblia a fin de que podamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. 2 Tim 3:17. 1. Podemos hallar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares, y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. Por supuesto, nos damos cuenta de que nunca obedeceremos perfectamente toda la Biblia en esta vida. Vea STG 3:2. 1 JN 1:8-10. Y el capítulo 13 de este libro. Así que tal vez al principio no parezca muy significativo decir que todo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos manda en la Biblia, puesto que de todas maneras nunca podremos obedecerlo todo en esta vida. Pero la verdad de la suficiencia de la Biblia es de gran significación para nuestra vida cristiana, porque nos permite enfocar nuestra búsqueda de las palabras de Dios para nosotros solamente en la Biblia, y nos ahorra la interminable tarea de buscarla en todos los escritos cristianos en toda la historia, o mediante todas las enseñanzas de la Iglesia, o en todos los sentimientos subjetivos e impresiones que nos vienen a la mente día tras día, a fin de hallar lo que Dios requiere de nosotros. En un sentido muy práctico quiere decir que podemos llegar a conclusiones claras sobre muchas de las enseñanzas de la Biblia. Claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. Esta doctrina quiere decir, además, que es posible compilar todos los pasajes que se relacionan directamente con asuntos doctrinales tales como la expiación, la persona de Cristo o la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente actual. En estas y otros cientos más de cuestiones morales y doctrinales, la enseñanza bíblica de la suficiencia de la Biblia nos da confianza de que podremos hallar lo que Dios requiere que pensemos o hagamos en estos aspectos. En muchos de estos asuntos podemos lograr confianza de que nosotros, junto con la vasta mayoría de la Iglesia en toda la historia, hemos hallado y formulado correctamente lo que Dios quiere que pensemos o hagamos. Dicho sencillamente, la doctrina de la suficiencia de la Biblia nos dice que es posible estudiar teología sistemática y ética, y hallar respuestas a nuestras preguntas. 2. Los pasajes que nos fue dando fueron suficientes en cada etapa de la historia de la redención. La doctrina de la suficiencia de la Biblia no implica que Dios no pueda añadir más palabras a las que ya ha dicho a su pueblo. Más bien implica que los seres humanos no pueden añadir por iniciativa propia alguna palabra a las que Dios ya ha dicho. Todavía más, implica que de hecho Dios no le ha hablado a la humanidad ninguna palabra más de lo que Él requiere que creamos u obedezcamos que las que ya tenemos ahora en la Biblia.
Este punto es importante, porque nos ayuda a entender cómo Dios podría decirle a su pueblo que sus palabras a ellos fueron suficientes en muchos puntos diferentes de la historia de la redención y cómo Él pudo así y todo añadir más adelante otras palabras. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29 Moisés dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos recuerda que Dios siempre ha tomado la iniciativa al revelarnos cosas. Él siempre ha decidido qué revelar y qué no revelar. En cada etapa de la historia de la redención, las cosas que Dios había revelado eran para su pueblo en ese tiempo, y ellos pudieron estudiar, creer y obedecer esas cosas. Al haber más progreso en la historia de la redención, se añadieron más palabras de Dios, y se registró e interpretó esa historia. 3. Aplicaciones prácticas de la suficiencia de la Biblia. La doctrina de la suficiencia de la Biblia tiene varias aplicaciones prácticas en nuestra vida cristiana. La siguiente lista tiene el propósito de ser útil pero no exhaustiva. A. Un estímulo para examinar la Biblia en busca de respuestas. La suficiencia de la Biblia debería animarnos al tratar de descubrir lo que Dios quiere que pensemos, en cuanto a algún asunto doctrinal en particular, o que hagamos, en alguna situación en particular. Debe animarnos el que todo, lo que Dios quiere decirnos acerca de ese asunto se halla en la Biblia. Esto no quiere decir que la Biblia contesta todas las preguntas que pudiéramos formular, porque lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios de T 29:29. Pero sí significa que cuando nos vemos frente a algún problema de genuina importancia en nuestra vida cristiana, podemos abordar la Biblia con la confianza de que en ella Dios nos orientará en cuanto a ese problema. Habrá, por supuesto, algunas ocasiones en que lo único que hallemos es que la Biblia no responde directamente nuestra pregunta. Este sería el caso, por ejemplo, si tratamos de hallar en la Biblia qué orden del culto debemos seguir los domingos por la mañana, o si debemos arrodillarnos o estar de pie cuando oramos, o a qué hora debemos comer nuestras comidas durante el día, y cosas por el estilo. En esos casos podemos concluir que Dios no nos exige que pensemos o actuemos de cierta manera con respecto a ese asunto, excepto, tal vez, en términos de principios más generales en cuanto a nuestras actitudes y metas. Pero en muchos otros casos hallaremos dirección clara y directa del Señor que nos equipará para toda buena obra. 2 Ti 3:17. Doctrina bíblica. B1. Advertencia. D. No añadir a la Biblia. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadir nada a la Biblia y que no debemos considerar ningún otro escrito como de igual valor a la Biblia. La mayoría de las sectas falsas violan este principio. Los mormones, por ejemplo, aducen creer en la Biblia, pero también afirman que el libro del Mormón tiene autoridad divina. Los adeptos a la ciencia cristiana de modo similar aducen creer en la Biblia, pero en la práctica sostienen que el libro Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, de Mary Bakeredy está a la par de la Biblia, o por encima de ella en autoridad. Puesto que estas afirmaciones violan el mandamiento de Dios de no añadir a sus palabras, no debemos pensar que podemos hallar alguna palabra adicional de Dios para nosotros en esos escritos. Incluso en algunas iglesias cristianas a veces se comete este error cuando algunos van más allá de lo que la Biblia dice y aseveran con gran confianza nuevas ideas en cuanto a Dios o al cielo, basando sus enseñanzas no en la Biblia sino en su propia especulación, o incluso en experiencias aducidas de morir y volver a vivir. C1. Advertencia. D. No tomar ninguna otra dirección de Dios igual a la Biblia. La suficiencia de la Biblia nos dice que no se debe colocar ninguna revelación moderna de Dios en igual nivel de autoridad que la Biblia. En varias ocasiones en la historia de la Iglesia, y particularmente en el movimiento carismático moderno, ha habido algunos que han aducido que Dios ha dado revelaciones por medio de ellos para beneficio de la Iglesia. Incluso algunos en iglesias no carismáticas a menudo dicen que Dios les guió o dirigió de cierta manera. Sin embargo, como quiera que evaluemos tales afirmaciones, debemos tener cuidado de nunca permitir, ni en teoría ni en la práctica, que se coloquen tales revelaciones en igual nivel que la Biblia.
Debemos insistir en que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra en el mundo que esté contenido en esas revelaciones y no en la Biblia. Y debemos insistir que Dios no nos exige que obedezcamos ninguna directiva moral que nos venga por tales medios y que la Biblia no confirme. La Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para confiar en Él y obedecerle perfectamente. 4. D1. Advertencia. A. No. Añadir. Más. Pecados. D. Requisitos. Que. Los. Mencionados. En. La. Biblia. Con respecto a vivir la vida cristiana, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado. Sí. No. Está prohibido. En. La. Biblia. Bien. Sea. Explícitamente. O. Por. Implicación. Andar en la ley del Señor es ser perfecto. Salmo 119, 1. Por consiguiente, no debemos añadir prohibiciones a las que ya constan en las Escrituras. De tiempo en tiempo pueden surgir situaciones en las que sería incorrecto, por ejemplo, que el creyente individual tome café o Coca-Cola, o que vaya al cine, o que coma carne ofrecida a los ídolos, vea 1:8-10, pero a menos que se pueda mostrar alguna enseñanza específica o algún principio general de la Biblia que prohíba estas cosas, o alguna otra actividad, para todos los creyentes de toda época, debemos insistir en que esas actividades no son pecado en sí mismas, y que Dios no siempre se las prohíbe a su pueblo. El descubrimiento de esta gran verdad podría dar tremendo gozo y paz a la vida de miles de creyentes que gastan incontables horas buscando la voluntad de Dios fuera de la Biblia y a menudo no saben a ciencia cierta si la han hallado. Más bien, los creyentes que están convencidos de la suficiencia de la Biblia deben empezar con ansias a buscar y hallar. 3. Vea el Capitán 29, pp. 402, 406, respecto a la posibilidad de alguna clase de revelación de Dios continuando hoy cuando el canon está cerrado, y especialmente el Capitán 30, pp. 408, 415, sobre el don de profecía. 4. No quiero implicar en este punto que estoy adoptando una creencia cesacionista de los dones espirituales, es decir, una creencia que sostiene que ciertos dones, tales como el de profecía y hablar en lenguas, cesaron cuando los apóstoles murieron. Solo deseo en este punto indicar que hay un peligro al darles a estos dones, explícita o incluso implícitamente, un estatus que en la práctica desafía la autoridad o la suficiencia de la Biblia en la vida del creyente. Claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. La voluntad de Dios en la Biblia. Deben crecer con entusiasmo y regularmente en obediencia a Dios, y con mayor libertad y paz en la vida cristiana. Entonces podrán decir con el salmista: por toda la eternidad, obedeceré fielmente tu ley. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Y los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada los hace tropezar. Salmo 119, 44, 45, 165. Un estímulo para estar contentos con la Biblia. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos enfatizar lo que la Biblia enfatiza, y estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en ella. Hay algunos temas respecto a los cuales Dios nos ha dicho muy poco o nada en la Biblia. Debemos recordar que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios de T 29, 29, y que Dios nos ha revelado en la Biblia exactamente lo que Él consideró apropiado para nosotros. Debemos aceptar esto y no pensar que la Biblia es menos de lo que debería ser, ni empezar a desear que Dios nos hubiera dado mucha más información sobre temas de los cuales hay muy pocas referencias bíblicas. Los asuntos doctrinales que han dividido a las denominaciones evangélicas protestantes entre sí casi uniformemente han sido cuestiones sobre las que la Biblia pone relativamente escaso énfasis, y asuntos en los que nuestras conclusiones deben derivarse de inferencia experta mucho más que de afirmaciones bíblicas directas. Por ejemplo, persistentes diferencias denominacionales han ocurrido y se han mantenido respecto a la forma apropiada de gobierno de la Iglesia, la naturaleza exacta de la presencia de Cristo en la cena del Señor y la secuencia exacta de los acontecimientos en torno al regreso de Cristo. No debemos decir que estos asuntos carecen de importancia, ni tampoco que la Biblia no nos da solución a ninguno de ellos. En verdad, respecto a muchos de ellos se defenderá una solución específica en capítulos subsiguientes de este libro.
Sin embargo, puesto que todos estos temas reciben relativamente poco énfasis directo en la Biblia, es irónico y trágico que los dirigentes denominacionales a menudo dediquen gran parte de sus vidas a defender precisamente los puntos doctrinales menores que hacen que su denominación sea diferente de las demás. ¿Es tal esfuerzo motivado por un deseo de lograr unidad de comprensión en la Iglesia, o brota en alguna medida del orgullo humano, del deseo de retener poder sobre otros, y de un intento de autojustificación que desagrada a Dios y a la larga no edifica a la Iglesia?